El expositor que impartirá la presente sesión es Marco Murueta, licenciado en Psicología, doctor en Filosofía, con maestría en la misma. Autor de la teoría de la praxis, sus investigaciones y construcciones teóricas han tenido un alcance continuo con su práctica por más de 40 años como psicoterapeuta, tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de Psicología de la UNAM Iztacalá, tutor del doctorado en Pedagogía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, director del Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas y coordinador de organismos temáticos en la mesa coordinadora del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Sin nada más que agregar, le damos paso a Marco para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Carla. Es un gusto estar aquí. Faltó decir que también soy presidente del Consejo Mexicano de Psicología, por medio del cual estamos respaldando este proyecto de ADIPA y de la Universidad de Guadalajara para este Congreso Internacional de Salud Mental. Y pues es un gusto estar esta noche con ustedes en esta conferencia precongreso y agradezco mucho la invitación y desde luego les saludo con afecto a mis colegas y especial a mi amiga Celia Lagarda de Chihuahua. Eso es la que ahorita veo y que ya tenemos pues alguna familiaridad. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, la conferencia es sobre salud mental y salud psicológica. A ver si la podemos ver. Ahí está. Se escucha bien, ¿verdad? Carla. Bueno, espero que me escuchen bien. Vamos a iniciar con este tema, salud mental y salud psicológica. ¿Por qué salud mental? Y bueno, vamos a ver a ver, ahí está. ¿Qué es la salud y qué es la salud mental según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Según, ahí están las dos definiciones. Para la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bueno, lo primero que puedo decirles es que la Organización Mundial de la Salud no sabe hacer buenas definiciones, ¿no? Porque una definición tiene que ser consistente. Entonces, si ustedes encuentran que hay un ejemplo que contradice ese concepto, pues el concepto no sirve. Necesita ser consistente. Entonces, imaginen que una persona pues tiene una pérdida, un fallecimiento de un familiar y ustedes la encuentran en estado de completo bienestar físico, mental y social. Pues no, ¿verdad? Sería eso una enfermedad. Si lo ven que no le afectó para nada una pérdida, pues entonces eso sería una enfermedad. Lo sano es que si una persona tiene una pérdida, esté dolida. Es como si en el ámbito corporal, una persona tiene una herida o tiene una fractura y está en completa salud, en completo estado de bienestar físico, mental y social, pues no puede ser. Entonces, por lo tanto, el concepto de salud es equivocado y luego tienen su concepto de salud mental, que también es muy mala la definición. Un estado de bienestar en el cual el individuo, no hay salud colectiva, sino el individuo es consciente de sus propias capacidades. A ver, porque voy a quitar, me traslapa un poquito con la imagen. Ahí está. De sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Y la parte más débil de esta definición es esto que dice, puede afrontar las tensiones normales de la vida. ¿Qué son las tensiones normales? Como si la vida necesitara tener tensiones, ¿no? Por ejemplo, tener un bajo nivel económico, tener presiones económicas, ¿son tensiones normales? ¿O el tránsito de las grandes ciudades es una tensión normal de la vida y tendría que poderlo afrontar
y eso sería salud, o digamos el bullying en una escuela, o la situación de una pequeña casa. Es una casa, pensemos, pues bastante pequeña, un departamento como muchos de los que hay en la actualidad. Son las tensiones normales de la vida. Este concepto de normalidad, pues vamos a cuestionarlo. Obviamente que el tránsito intenso, las casas demasiado pequeñas, el ruido, no es sano. Y no se trata de que te acostumbres y lo puedas afrontar. Se trata de que no haya ruido, de que no haya tanto tránsito. Y eso es, en el enfoque que les vamos a dar el día de hoy, sería una psicopatología, el vivir bajo condiciones insanas, como casas demasiado pequeñas, demasiado ruido, demasiado tránsito, demasiadas presiones económicas, no son sanas. Entonces, desde teoría de la praxis, nosotros estamos viendo este tema de si se tendría que seguir hablando de salud mental, y estamos proponiendo que se cambie a salud psicológica. De hecho, estamos planteando que el concepto de salud mental es obsoleto, que se debe abandonar. ¿Por qué se debe abandonar el concepto de salud mental? Pues aquí hay el primer elemento por el cual se debe abandonar el concepto de salud mental es por el dualismo, como si la mente fuera algo separado del cuerpo, como no si los procesos mentales no fueran el ejercicio de las acciones cerebrales y por lo tanto corporales. Entonces esta disociación entre cuerpo y mente es muy dañina y obviamente viene pues de la tradición occidentalista. Desde Platón, bueno, Sócrates y Platón pensaron que el alma era algo separado del cuerpo. Ya Aristóteles dijo que no se podían separar, pero no las integró, solamente las vio que eran inseparables. Y ese ha sido uno de los problemas históricos de las ciencias y particularmente pues de las ciencias sociales y de la ciencia de la psicología, este dualismo mente-cuerpo, que nosotros con el concepto de praxis estamos combatiendo, diciendo que lo que se considera como procesos mentales son las acciones del cerebro, la imaginación, el pensamiento, la memoria, son acciones del cerebro tan reales y tan efectivas como levantar la mano, o caminar, o escribir. Igual la mano escribe y el cerebro imagina, ¿no? O piensa. Entonces el concepto de praxis es el primer concepto, o es el concepto que viene a romper ese dualismo que es histórico. Entonces hablar de salud mental es como si fuera algo disociado de la salud corporal. Y no es así. La verdad, imagínense todas las emociones, todos los significados implican procesos corporales, ¿no? Hormonas, adrenalina, cortisol, etcétera, y además las emociones, ¿dónde sientes el amor? ¿Dónde sientes la tristeza? ¿Dónde sientes? Entonces no se puede decir que la mente por un lado y el cuerpo por otro. Pero aparte, esto de salud mental, si ustedes ven, hay leyes de salud mental ya en varios países, entre ellos en México, y toda la ley de salud mental y todos lo tienen hegemonizado los médicos, los psiquiatras, al grado de que, por ejemplo, ahora que fue la pandemia del COVID-19, los gobiernos de la mayoría de los países, en especial el de México, a quienes quisieron consultar para que orientaran la situación emocional de las familias, de los trabajadores, de las personas en general, pues fue a los psiquiatras, no a los psicólogos. Y los psiquiatras, por cierto, hay que decir, saben poco de psicología o casi nada. Ellos saben de medicina, de farmacología, de cómo hacer un tranquilizante o cómo un antidepresivo, un ansiolítico o un antipsicótico, pero no saben de cómo influye la formación, la vida familiar, la vida laboral, los afectos, las capacidades. O sea, no saben de eso, el desarrollo no lo saben. Y los psicólogos se han dejado hasta ahora, se habían dejado, que ya no nos estamos dejando, impactar. Y, por ejemplo, si alguien quiere saber, o había querido saber, y todavía podríamos decir que predomina, dicen, vamos a ver salud mental, dicen, vamos al DSM-5, es decir, el manual psiquiátrico de las enfermedades, del diagnóstico de las enfermedades mentales, ¿no? Estadístico.
y no hay un manual, no había, lo estamos construyendo, un manual psicológico. Y los psiquiatras pues ven algunas enfermedades, pero no ven muchas enfermedades psicológicas que los psicólogos sí estamos viendo en el consultorio. Y por eso estamos haciendo nuestro propio manual, donde tenemos un enfoque distinto, por ejemplo, de la depresión. Los médicos piensan que esencialmente la depresión viene de la falta de serotonina o de alguna otra sustancia. Y nosotros encontramos que la depresión viene de la soledad, de la falta de entusiasmo con un trabajo, de la falta de compartir, de la falta de esperanza, ¿no? Viene la depresión. Entonces tú le das serotonina y pues a lo mejor sí le ayuda un poco a tener esperanza, ya, pero no es lo esencial. Y eso los psiquiatras, los médicos no lo procesan porque no saben de psicología. Para ellos el problema es individual, no. El problema, si hay un problema de que una persona esté deprimida o que esté pues muy obsesionada, muy obsesiva, o que esté muy dispersa, muy, digamos, con tendencias esquizofrénicas, esquizoides, el médico y la sociedad en general, es un enfoque occidentalista, piensan que el problema es de esa persona, algo no le está funcionando y por lo tanto pues hay que corregirlo y entonces le dan sustancias para que se corrijan. Y lo que entendemos los psicólogos, que si una persona está deprimida, eso sobre todo lo empezaron a entender los del enfoque sistémico, diciendo no, el problema de un alcohólico no es él, es también su sistema familiar. Y otros que hemos ido un poquito más allá, o incluso algunos de los sistémicos decimos, y bueno, ¿y el sistema familiar por qué está problematizado? Ah, bueno, por el problema de la comunidad. ¿Y la comunidad por qué está problematizada? Y ahí encontramos que hay historia, que hay sistemas, que hay un sistema económico, político, que produce enfermedad psicológica. Y ese sistema pues se llama capitalismo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, que favorece la rivalidad, favorece el individualismo, favorece al aislamiento. Incluso que en casos a veces tan extremos como dice un documental que se llama El amor sueco, dice de los suecos que llegaron a un nivel económico bastante alto en principios de los años 70 y que los gobernantes de Suecia decidieron pues promover la mayor independencia individual de cada persona. Y así lo hicieron y las mujeres que hasta entonces tenían un poquito de dependencia de los varones, empezaron a tener independencia económica y no solamente las mujeres, los jóvenes. Y no solamente los jóvenes, los adolescentes. Y no solamente los adolescentes, los niños empezaron a tener capacidad individual de manejo económico. Y lo último que ha venido sucediendo, por el cual surge este documental, es que las personas viven solas, casi no comparten. Visitar a una persona en Suecia es muy difícil, se reservan mucho. Y el colmo, para no hacerlo muy extenso, es que mueren solos y nadie acompaña su funeral. Se van a la morgue y no es uno o dos casos, sino ya es una cierta generalidad en Suecia. Todo por este individualismo que predomina por el sistema capitalista y que produce tantos problemas como lo vemos en Estados Unidos con la enorme cantidad de adictos que tiene a Estados Unidos, con la enorme cantidad de personas deprimidas, con la enorme cantidad de personas con estrés, con infartos. En Estados Unidos mueren 10 veces más las personas por infarto que en México, por ejemplo. Tienen el doble de procesos depresivos profundos, aparentemente sin causa. Y ya ven esto de los tiroteos que llegan los jóvenes solitarios, toman un arma y van y disparan en una escuela o en un centro comercial y asesinan a mucha gente. Y bueno, a veces hasta se suicidan. El suicidio está creciendo, ¿no? Allá en Estados Unidos y aquí en México también. La sociedad está organizada, como decía Erich Fromm, está enferma y genera enfermedad. Pero esto, sí, con el concepto de salud mental no queda claro y con el enfoque psiquiátrico no queda claro, porque en ese caso la enfermedad viene, o la salud viene de un proceso individual, un poco parecido a como piensan pues de las enfermedades, ¿no? Alguien tiene diabetes, bueno, pues quién sabe, algo le pasó. ¿Por qué tiene diabetes? Pues quién sabe, pues tiene diabetes, hay que ponerle insulina. ¿Tiene cáncer? ¿Por qué tiene cáncer?
pues quién sabe, ¿no? A lo mejor los radicales libres, pero pues hay que ponerle quimioterapia o radiaciones o qué sea. Ese es el enfoque médico, sobre todo el enfoque alópata. Había que decir que la homeopatía, la arbolaria, otras tradiciones medicinales tienen un poco más en cuenta los procesos emocionales, pero no dejan de ser enfoques individualistas. Y para terminar con este concepto de salud mental, está basado y centrado en el concepto de normalidad y anormalidad. Lo normal pareciera equivaler a lo sano. Esto es normal, como diciendo esto es sano, y lo anormal a lo insano. Y a la hora de que analizamos el concepto de normalidad, pues resulta que lo normal, es decir, viene de la norma, lo que predomina, ¿no?, en una comunidad. Según los médicos, si todos tienden a ser, pues, digamos, como agresivos, pues lo normal es ser agresivo, ¿no? Si todos tienden a ser como reservados, en el caso de Suecia, por ejemplo, aislados, pues lo normal es estar aislado. O en Estados Unidos, pues lo normal es que una buena proporción de jóvenes sea adicto a las drogas, ¿no? O alcohólico, ¿no? Lo normal es que los jóvenes o los hombres sean alcohólicos, ahora también las mujeres. Y lo anormal es que no lo sea así, ¿no? Lo anormal es que una persona se sienta bien. Eso es lo raro. Lo normal es lo que es patológico. Entonces, actualmente, por la circunstancia social que se vive en el mundo y en México y en América Latina, lo normal es la psicopatología. Y además no una psicopatología leve. Estimamos que un 75% de la población tiene una patología fuerte. ¿Por qué estimamos ese porcentaje? Pues por las condiciones socioeconómicas, ¿no? Imagínense vivir en una casa despintada en la periferia de la ciudad, con salarios muy bajos, problemas obviamente familiares. No sé si alguno de ustedes haya visto esta película de Ettore Scola, que se llama Sucios, Feos y Malos, y que refleja la vida de los pobres en la periferia de Roma, ¿no? Y se ve cómo la propia dinámica que implica esta marginalidad, pues genera sentimientos muy conflictuados, ¿no? Además de muchos problemas, ¿no? Y ahí terminan con un problema de promiscuidad porque duermen en el mismo cuarto, ¿no? Y sale la adolescente embarazada con ninguna perspectiva de expectativa de hacia dónde, ¿no? Ahí termina la película. Entonces, la normalidad está muy complicada, está muy enferma. Lo anormal, es decir, lo raro, es estar sano. Calculamos que un 20% de la población tiene una psicopatología regular, un 4% una psicopatología baja y un menos de 1% podríamos decir que ya podrían tener salud psicológica. O sea, ahorita vamos a ver qué es la salud psicológica. En la teoría de la praxis, pues, la salud psicológica implicaría la salud integral, ¿no? Porque sería, déjenme cambiar aquí los controles porque me tapan la gráfica. No. A ver, aquí está. Bueno, aquí viene que es la salud integral, ya dijimos que la acción mental es una acción corporal. La salud psicológica incluye el entorno físico y social, la interactividad y la cultura. Entonces, la salud psicológica abarca también cómo estás con la familia, con los amigos, con la escuela, con el trabajo, con la comunidad. Imagínense esta situación de inseguridad que se vive, de violencia, ¿no? De que la gente sale, ¿no? Los feminicidios. Imagínense a las mujeres caminando por una calle solas, a la hora que sea. ¿Con qué sensación van? En muchos casos. Ahora, si está un poco oscuro, está atardeciendo, ¿no? O alguien le habla y ya, ¿cómo reacciona, ¿no? Entonces, incluye lo físico y lo social y la interioridad y la cultura, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos la huella, dice Octavio Paz y otros autores, de lo que llamaron la conquista española o la invasión española, que implicó pues el sometimiento de los pueblos originarios y por lo tanto, pues lo que llamamos en general el malinchismo, ¿no? Esta sensación de inseguridad, de que lo extranjero es más valioso. Todas esas son patologías que obviamente los psiquiatras no les pasa
¿no? El pensar en el malinchismo como psicopatología, ¿no? O en la avaricia, o ver la corrupción como una psicopatología, la envidia, el egoísmo, el machismo, la abnegación femenina, ¿no? O la abnegación de cualquier persona. Eso está afuera, ¿no? El miedo que ahora hay en mucha gente a enamorarse porque siente que va a ser manipulada, o a tener hijos porque no sabe qué les va a ofrecer, o muchos miedos que se tienen en la actualidad y que para los psiquiatras eso no es significativo y para los psicólogos sí. Entonces, ¿qué es tener salud psicológica de acuerdo a esta teoría de la praxis? Bueno, lo primero que tenemos 4 indicadores generales y tenemos 26 indicadores particulares. Los 4 indicadores generales se basan o están sostenidos en 26 indicadores particulares. Entonces, los 4 indicadores generales de que una persona es sana psicológicamente, lo primero es la sensación de libertad, es decir, estoy haciendo lo que deseo hacer, no alguien me está sometiendo, no me siento coercionado o inhibido o limitado. Soy quien soy, ¿no? La autenticidad, un poco ahí pudiera pensarse en el humanismo como que hablaba de la autenticidad y en general hasta los cognitivo-conductuales, los psicoanalistas estarían de acuerdo en esta importancia para la salud psicológica o psíquica, como dicen los psicoanalistas, o mental, como dirían otros, de la sensación de libertad, de autenticidad. El segundo criterio general que tenemos es el sentirse autónomo, sentirse que tienes normas que respetas porque estás convencido de que son convenientes. Cuando la heteronomía, cuando respetas normas que pues, no entiendes ni por qué, ¿no? Que te sientes sometido, que las respetas por miedo a un castigo, dejas de ser autónomo y en esa medida estás en psicopatología, estás enfermo o enferma. El tercer aspecto de la salud psicológica en la teoría de la praxis es tomar las riendas de la vida. Es decir, que tú sientas que estás llevando el caballo de tu vida, si se pudiera hacer la metáfora, pues por el rumbo donde consideras tú que es más conveniente y que no el caballo va solo y tú nomás vas arriba, ¿no? Aunque esté difícil el camino, tú lo vas llevando por las partes que consideras más adecuadas. Entonces, esa sensación de control, de estoy haciendo lo que quiero hacer, voy caminando hacia donde quiero y lo voy logrando, esencialmente es muy importante para hablar de salud psicológica. Y el cuarto criterio general es mantener un grado básico de satisfacción consigo mismo, al menos en los últimos 6 meses, para poder decir, estoy viviendo. Los 6 meses son más o menos lo que le estamos llamando el presente psicológico, porque el presente, pues es efímero, apenas lo mencionas y ya es pasado. Entonces hay un presente psicológico que es cómo estoy viviendo. Entonces eso más o menos va 3 a 6 meses, estoy viviendo así. Entonces por eso ese criterio de que te sientas que tu vida está transcurriendo esencialmente como, digo, un 60%, algo así, como a ti te hubiera gustado vivir esos 6 meses. Y ponemos 6 meses porque obviamente más tiempo pudiera ser pues que tuviste pues, conflictividades emocionales en el pasado, pero ya lograste en los últimos 6 meses sentirte bien con tu vida, o al revés. Habías estado bien, pero los últimos 6 meses han sido muy malos y entonces estás enfermado porque no estás viviendo como quieres. Entonces, la enfermedad psicológica tiene que ver con reacciones desproporcionadas. Ya la persona pierde el control de sus emociones, va perdiendo el control de sus emociones. El ensimismamiento se va aislando, va viendo las cosas como desde una lógica muy individualista y la incapacidad para controlar las acciones. Resulta que no quiere fumar y fuma. No quiere alcoholizarse y se alcoholiza. Quiere hacer ejercicio y no puede. Quiere bajar de peso y no puede. Quiere no gritarles o regañar o pegarles a los niños y les grita o los regaña o les pega. Y así, ¿no? Quiere no depredar el ambiente y lo depreda. La humanidad se supone que también tiene una psicopatología general. La humanidad como un todo no quiere acabar con su planeta, pero está acabando con su planeta, lo está desgastando, lo está dañando, pero no quiere. Esa es la enfermedad psicológica. No poder
vivir como se quisiera. Y por lo tanto, la enfermedad psicológica tiene que ver pues, con la patología del intento, realización de abusos hacia la comunidad, ¿no? La corrupción hacia otras personas, la agresividad hacia el medio ambiente, ¿verdad? En la depredación o hacia sí mismo. Por ejemplo, la depresión o la autolesión, etcétera. Muchas de las drogas, aunque las drogas tienen las dos vertientes, ¿no? Le ayudan a salir de situaciones emocionales tensas, pero también le están perjudicando en la mayoría de los casos. Hay que comprender entonces que perjudicar a los demás es una forma indirecta de perjuicio propio. Entonces es insano perjudicar a los otros porque, como es insano perjudicar a la naturaleza, porque te perjudicas a ti mismo. Lo anterior entonces puede ser explicado por un estado neurótico y de enajenación, es decir, de conflicto entre emociones encontradas y de disminución de la posibilidad de captar y tener como relevante los sentimientos de los otros. La cordura tiene que ver con la sensación, con el afecto. En cuanto una persona es capaz de captar y sentir el punto de vista de otros, se va haciendo cuerda. En la medida en que no es capaz, se va haciendo neurótica o psicótica, como vamos a ver. El nivel de psicosis implica un ensimismamiento más extremo, donde el punto de vista y las vivencias de una persona rompen su capacidad de diálogo coherente y de congruencia esencial con los grupos sociales en que se desenvuelve. Los estados de neurosis y de psicosis pueden variar en intensidad, duración, antigüedad y frecuencia. Son 4 variables las que estamos manejando. Eran 3 y ya son 4. Duración de los episodios, la intensidad y la frecuencia, desde grados muy leves hasta extremos. Entonces estamos graduando cada una de estas dimensiones, que son pues, las dimensiones de la física más o menos. ¿Con qué frecuencia caes en depresión, en un episodio depresivo? ¿Con qué duración? ¿Con qué antigüedad? ¿Qué antigüedad tiene la depresión en este caso? Y sobre todo, ¿con qué intensidad? ¿Es una depresión leve o es muy extrema, no? Eso lo estamos graduando, incluso estamos haciendo 15 niveles de salud y enfermedad psicológica que les voy a comentar. Pero antes de eso vamos a ver la gráfica general, ¿no? El edificio de la salud y enfermedad psicológica. En la parte más estable, más en la planta baja, la ecuanimidad es la salud psicológica, la seguridad, la serenidad y el control de acciones. El control, estoy haciendo lo que quiero. Si a ustedes les está pareciendo interesante esta charla, esta conferencia, están ecuánimes, hoy está muy interesante, me interesa y estoy atento y me llama la atención. Pero si alguno de ustedes, imaginemos, no, pues me pidieron en la escuela que viera esa conferencia y pues me está pareciendo bastante aburrida, pero pues tengo que estar y tengo que tomar notas y hacer un resumen de esto, pues estarían entrando al nivel de la neurosis, que se va a caracterizar por reacciones exageradas, irritabilidad, impotencia para controlar las acciones. Si la neurosis es intensa o es de alto nivel y es duradera, una de las formas de salir del sufrimiento que produce la neurosis es entrar a la psicosis. Pérdida del control de sí mismo, delirios y o alucinaciones. Los delirios son ideas que no tienen suficiente fundamento. Y las alucinaciones, pues es ver las cosas que los demás no pueden ver. Un delirio, pues ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Aquí lo importante de esta gráfica es entender que la neurosis existe también como parte de la salud psicológica. Cuando es leve, transitoria. Cuando es leve y transitoria, si una persona tiene estados neuróticos, una depresión cada 3 meses, leve, es recomendable. Ojalá que si ustedes un domingo se deprimen, pero no es frecuente, digan, pues es lo que dijo el doctor Murueta. Cuando ustedes se depriman ocasionalmente, algo que hay que pensar en ese momento, algo que es conveniente pensar, es estoy cambiando, estoy madurando, estoy mejorando. Esta crisis de depresión, que es ocasional, me va a ayudar a ser mejor persona, a ser incluso más sano, a tener mejores capacidades de afrontamiento, de prevención y de afrontamiento. Si no fuera por la neurosis, no evolucionaríamos. Inclusive se recomienda en la educación, los retos son pequeñas neurosis. Ponle un reto a un estudiante, a una persona, pero siempre y cuando
tengas previsto que lo va a vencer, porque si no lo vence, sí queda, digamos, atorado, pero si lo vence, le ayudó, se hace más resistente. Las pequeñas neurosis son como vacunas, se podría decir, te hacen más resistente. Pero el problema es se hace una enfermedad cuando la neurosis ocupa un 40% del tiempo promedio de una persona, un 40% promedio del tiempo de una persona, más bien dicho. Es decir, aunque tenga momentos de ecuanimidad y de sentarse bien, de sentirse seguro, pues la mayor parte del tiempo, o al menos el 40%, se siente mal, se siente inconforme, se siente tenso, se siente, ¿sí? Entonces aquí hay dos secretos. Uno, que la neurosis no puede ser, no se cura por sí sola, ¿no? Con el tiempo, salvo excepciones raras, una en 1000, una en 10,000, a lo mejor sale por cuestiones fortuitas, pero en general una neurosis, una enfermedad psicológica, requiere de un tratamiento terapéutico, así sea una persona, una familia, una pareja, o el mundo, o un país, o una ciudad, una comunidad, una institución, un centro de trabajo. Puede estar en neurosis como colectivo. Fíjense qué interesante que aquí en la salud psicológica también hay salud psicológica de pareja, de familia, de institución, de centro de trabajo, de comunidad. Hay formas de valorar su salud psicológica como colectivo. Entonces, requiere de tratamiento. Por eso decimos que México y el mundo requiere que los psicólogos vayamos trabajando en conjunto, incluso con el apoyo de psiquiatras, pedagogos y trabajadores sociales y otros profesionistas, para ayudar a nuestros países, a nuestras comunidades, a mejorar y a salir de la enfermedad de la neurosis y de la psicosis y entrar a la salud psicológica. Es lo que estamos haciendo en México y en América Latina, quienes estamos participando en la ALFEPSI y en el Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedad Psicológica, que ustedes pueden consultar en el sitio www.salud-medio-psicológica.mx, obviamente sin acentos. Entonces, el segundo secreto de esta gráfica es que la neurosis hace que las personas entren, se hace como un círculo vicioso, porque mayor neurosis, mayor conducta errática, y al tener mayor conducta errática, mayor conflicto, por lo tanto mayor neurosis. Entonces, lo lógico sería que la neurosis evolucionara muy rápidamente hacia la psicosis si no fuera porque existen 4 mecanismos que son paliativos, que hacen que la neurosis se desinfle transitoriamente y son como una radiografía de nuestra época, ¿no? El primer mecanismo de estos es la búsqueda compulsiva de placer sensorial, desde el chuparse el dedo del bebé hasta obviamente todas las drogas, las compras compulsivas, el consumismo, shopping, hasta obviamente las redes sociales, la televisión excesiva, los Nintendos, el juego de los casinos, y así, ¿no? La ludopatía, etcétera. Entonces, esas personas, las drogas, por supuesto, están mitigando su ansiedad que le produce la neurosis, su conflicto emocional, a través de comer, de fumar, de sentir algo placentero, ¿no? La sexualidad incluida. El segundo mecanismo, más importante todavía, es hacer sufrir a otros. Resulta que si alguien le dice cosas a otro, le echa la culpa y el otro se entristece o le duele, o la persona que hizo la agresión y sometió al otro, se burló de él o de ella, baja su sensación de tensión, su sensación de conflicto. Esa es una de las importantes explicaciones de la violencia familiar y de la violencia social. El tercer mecanismo es el aferramiento conceptual y afectivo, el aferramiento a ideas, a conceptos, a que las cosas tienen que ser de cierta manera, suponer que la realidad es como yo la veo, y no entender esta frase que está en Hegel y que yo la he acuñado con la siguiente forma de redacción: no hay realidad sin perspectiva. Piénsenlo, les recomiendo escribirla porque tiene mucha profundidad. No hay realidad sin perspectiva. Aún imaginándonos el mundo antes de los seres humanos,
pues lo imaginemos desde la perspectiva histórica de los seres humanos. Y así todo tiene perspectiva y significa dentro de una perspectiva. Por eso el pasado se puede cambiar si se cambia la perspectiva. No es fácil cambiarla, hay que cambiar, para cambiar el pasado hay que cambiar el presente y por lo tanto el futuro. Para cambiar el presente hay que cambiar el pasado y el futuro, y para cambiar el futuro hay que cambiar el pasado y el presente. Y el aferramiento afectivo, que se conoce tradicionalmente como dependencia emocional, ¿no? Sobre todo las personas solas se aferran y sienten que si alguien no está, pues no pueden vivir, ¿no? Se les acaba el mundo, se les acaba la vida, y es obviamente un síntoma de neurosis o en muchos casos de psicosis, obviamente, que afectan a terceros, ¿no? Una persona, por ejemplo, hipercelosa, pues afecta a su cónyuge. Y el cuarto mecanismo es el escape o la evasión, el no el salirse, de cambiarse de trabajo, cambiar de pareja, cambiarse, no, irse, siempre estarse yendo. Pero pues obviamente vas a otro lugar y llevas la neurosis contigo o la psicosis, y pues un ratito cambia, pero al rato vuelve, ¿no? Podemos entonces hablar de enfermedad psicológica, les decía, cuando la neurosis ocupa más de un 40% del tiempo cotidiano promedio de una persona durante un periodo mayor de 3 días o de manera frecuente. Tenemos como nivel 1 de frecuencia cuando tiene episodios por lo menos 2 veces al mes. Nivel 2 cuando tiene episodios por lo menos 2 veces a la quincena. Nivel 3 cuando tiene episodios al menos 2 veces por semana. Nivel 4 cuando tiene episodios la mayor parte de la semana. Y nivel 5 cuando tiene episodios casi toda la semana. Obviamente eso se hace más grave si tiene más antigüedad, si los episodios duran 15 minutos o media hora o 2 horas o 3 horas, según eso, todo eso va. Estamos haciendo una graduación matemática de la psicopatología. En el enfoque de la teoría de la praxis, la neurosis es parte del proceso de salud psicológica cuando se trata de un episodio transitorio leve y ocasional. Tanto la ecuanimidad con la neurosis y la psicosis deben ser consideradas en diferentes grados y pueden establecerse al menos 5 niveles de intensidad, duración, frecuencia en cada uno de esos estados. Les decía que ya aumentamos una cuarta variable, que es la antigüedad. Intensidad, duración y frecuencia y antigüedad. Bueno, aquí están los niveles de neurosis. Nivel 1, esto implica un conflicto, un malestar emocional intrasubjetivo sin ser percibido por la familia o amigos. Esta es la dimensión de la intensidad. El nivel 2, irritabilidad y/o reacciones exageradas que afectan la vida familiar, pero pueden mantener amigos de confianza. En el nivel 3, irritabilidad y/o reacciones desproporcionadas con rechazo a la vida social, dificultad para tener amigos de confianza. Empiezan a no tener amigos. Nivel 4, irritabilidad y/o reacciones exageradas que le generan dificultades importantes con compañeros de escuela, trabajo o vecinos. Y nivel 5, reacciones intensas que le impiden funcionar en la escuela, el trabajo o en la comunidad, así como participar en la vida comunitaria. Luego tenemos los niveles de psicosis. Nivel 1, delirios y obcecación con una idea, como Jaime Maussan. Ahorita está reivindicado porque los estadounidenses dicen que encontraron unas naves con material biológico no humano, y ya todo el mundo está pensando que dijeron no humano, pues seguramente extraterrestre. Y no humano, pues implica todo el reino animal y el reino vegetal, ¿no? Van a salir con esa chistosadita. No es razonable, es un delirio pensar que los extraterrestres nos vienen a visitar y a jugar a las escondidas. Desde 4,000 años luz vienen para jugar a las escondidas. Es absurdo, pero digo, puede haber ovnis, pero los ovnis podrían ser mucho más probablemente terrestres que de otra galaxia o de 4,000 años luz. Pero bueno, ahí está Jaime Maussan y otros ufólogos, ¿no? Nivel 2, alucinaciones ocasionales, por ejemplo, Carlos Trejo con el Cañitas, ven, los que ven fantasmas de vez en cuando, pues están en el nivel 2, ¿no? Obviamente al menos 2 veces por mes. Una alucinación más baja, pues sí implica un rasgo psicopatológico, pero no propiamente una enfermedad. Para que sea enfermedad, estamos calculando al menos 2 veces al mes. Nivel 3, cerca de la mitad del tiempo viven alucinaciones, como lo representa Norman Bates en la película Psicosis de Alfred Hitchcock, que ya por ahí hay una serie también. Que la mitad del tiempo atiende y administra un motel, y la otra mitad o una proporción del tiempo se viste como su mamá y se siente su mamá y asesina a una persona del motel.
En el nivel 4, la mayor parte del tiempo vive en un mundo de alucinaciones sin ser peligroso. Bueno, puede ser peligroso en realidad, pero tiene todavía empatía mínima, como en el caso de Don Quijote de la Mancha con Sancho Panza, aunque no parece tener empatía con nadie, nadie más le entiende, pero pues con Sancho Panza parece entenderse, ¿no? Don Quijote podría ser una ilustración del nivel 4. Y el nivel 5 vive completamente en un mundo de alucinaciones y por lo tanto puede ser más peligroso, pero todos los niveles, dependiendo de los delirios y las alucinaciones, pudieran llegar a ser peligrosos. Obviamente más peligroso conforme es más los delirios y las alucinaciones. Y ese ejemplo de nivel 5 lo puede ejemplificar Jack Torrance en la película El Resplandor, que es muy interesante si no se ve como película de espantos, sino como un ejemplo de psicopatología nivel 5. Y también hicimos niveles de salud psicológica. ¿Qué es tener salud psicológica? Entonces, en el nivel 1, pues una buena relación esencial con familiares y amistades de confianza, avanzando básicamente en aspiraciones y proyectos personales. En el nivel 2, iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician a un grupo laboral, escolar o vecinal con actividades básicamente satisfactorias. En el nivel 3, iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician a la comunidad directa y actual, ¿no? Para los psicólogos, para los universitarios, para las mujeres. Ya no conoces a todas las mujeres, pero logras o quieres hacer cosas y haces cosas satisfactorias para beneficio de una comunidad, las mujeres o niños, etc. Nivel 4, iniciativa para proponer y participar en proyectos que beneficien a una nación de manera transgeneracional, ya no solamente la población actual, sino a las del futuro y obviamente retomando del pasado con actividades que sean satisfactorias. Y el nivel 5, iniciativa para proponer y participar en proyectos que benefician a la humanidad, a la naturaleza y a la vida, con actividades que vayan siendo satisfactorias. Y pues esa es esta charla que les quise compartir esta noche. Espero que les haya sido de interés y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Ok, ahora iniciaremos la ronda de preguntas. Veo solamente una manito levantada de Ari. Terminé exacto, ¿verdad, Carla? Sí, así es. Muy bien. Es Ari Pérez. Buenas noches a todos. Sí, podemos Buenas escucharte. noches, Buenas adelante. noches, Ari. Esto que le voy a preguntar yo creo que no tiene nada que ver con lo que ahorita estaba usted diciendo con el tema, pero sí me quedé con una duda por lo que usted comentaba de los psiquiatras. En este momento mi esposo ha tenido crisis de angustia, de ansiedad y fue a psicólogo, pero lo mandaron con un psiquiatra, le dieron medicamento y más allá de hacerle bien, creo que se sintió muchísimo peor que con las crisis que le estaban dando, ya que no eran como que ya no eran tan seguidas y ya no eran como que tan fuertes, por así decirlo. Mi pregunta es si, por ejemplo, estas crisis se pueden tratar con otra cosa que no sea medicamento, por ejemplo, con terapia psicológica Sí, o claro. haciendo ejercicio o algo más. O sea, ¿es forzoso que él tenga que tomar medicamento? Mírenlo, ya lo tenemos eso muy estructurado en la psicoterapia de la praxis. Los psiquiatras y los medicamentos pueden ser auxiliares, desde luego. Sí debemos complementar nuestro trabajo con los psiquiatras de la siguiente manera. En el nivel 3 de neurosis, podría ser conveniente que se apoyara con medicamentos, aunque no es indispensable. Porque sí, un ansiolítico te tranquiliza y pudiera ser que con la psicoterapia que te ayuda a generar vínculos afectivos y a tener proyectos y realizaciones, pues si estás tranquilo por el medicamento, pudieras tener mejor ejecución. Pero no es indispensable en el nivel 3. En el nivel 4 de neurosis ya es necesario de que se tome medicamento para ayudar a la psicoterapia. En el nivel 5 también, mucho más necesario. Incluso del nivel 5, el nivel 5 debería ser trabajado con terapia intensiva.
Tenemos la terapia intensiva. ¿Cuál es la terapia intensiva? La terapia de tiempo completo en un hospital psicológico que todavía no existe. Ya tenemos el proyecto. Nos faltan los inversionistas o que algún gobierno nos haga caso y diga, vamos a hacer hospitales psicológicos, donde haya terapia individual, terapia recreativa, terapia ocupacional, terapia de grupo, terapia artística, ¿no? O sea, tenemos todo el proyecto, ¿no? Terapia corporal, todo, un proceso integral para trabajar. Y ya lo hemos trabajado con psicóticos. De hecho, ya tenemos terapia típica, que sería una vez por semana, una vez por quincena, la mayoría de los casos. En la terapia intermedia, que sería 3 psicólogos apoyando a una persona cada semana o cada 2 semanas como máximo, pero ya con 3 psicólogos, porque la triangulación tiene que ver con la salud psicológica. Las personas que tienen este tipo de problemas, como el que nos dice Ari, son personas que se van ensimismando, que se van aislando, y lo que los psiquiatras llaman TLP, trastorno límite de la personalidad, nosotros estamos encontrando que en realidad se trata de una ansiedad muy elevada, generalizada, que no tiene causas específicas. Y esa enfermedad tiene que ver con aislamiento emocional. Por eso la terapia intermedia se utiliza cuando los familiares, la gente que le rodea a la persona, no está con la suficiente disposición de apoyarlo. Se necesita que entren 3 psicólogos a fungir como una especie de grupo primario artificial que le ayuda a desarrollar capacidades para luego insertarse gradualmente en su grupo primario natural. Y la terapia intensiva se utiliza sobre todo en casos de psicosis, que ya lo pusimos en experimentación y funcionó muy bien, en que pues se hace una especie de familia de familia artificial, familia profesional, dentro del hospital psicológico, y obviamente se logra que las personas dejen de alucinar y dejen de tener psicosis vía la terapia. Pero si les dan antipsicóticos, ayuda. Eso ayuda. No sé si con eso te doy respuesta, Ari. Entonces sí hay psicoterapia. En el caso de tu esposo se recomendaría una terapia intermedia o ver si en su grupo familiar se puede hacer. Casi siempre la familia tiende a decir que sí, que se va a encargar, pero es preferible la terapia intermedia porque los psicólogos ya tienen habilidades, tienen capacidades para entrar en una buena comunicación y una buena sensación con el paciente, y le ayudan a que luego desarrolle habilidades para que su grupo familiar se haga nuevamente lo natural, ¿verdad? Que sigan triangulando, que siga compartiendo, pero ya de manera natural. Entonces, lo que se recomendaría para tu caso es una terapia intermedia para tu esposo, 3 psicólogos, pues quizá 3 veces en 15 días, ¿no? O sea, en un jueves o un martes y un sábado siguiente, algo así. Y sí, Ok. sí sería bueno que tomaran ansiolítico, eso sí, pero habría que ver la dosis para que no lo vaya tampoco a afectar, ¿no? Por lo que más o menos entiendo, podría ser un cuarto o un medio de clonazepam o algo así, pero eso nosotros los psicólogos no estamos para recomendar medicina, pero pues tenemos idea y se tendría que confirmar eso con un psiquiatra. Casi Sí, siempre que hablo con los psiquiatras me dicen, sí, como usted diga, pero yo no soy médico, ¿no? Pero casi siempre me dicen que sí, ellos ya se responsabilizan de que esté bien la dosis, pero yo les puedo sugerir a veces las dosis. sí, pues es que de hecho aquí lo que pasó es que mi esposo empezó a tomar más café de lo que tomaba Sí, y fue lo que desató estas crisis. la, Pero sí, con el medicamento y eso que fue muy poco lo que le mandaron, sí se sintió, pues ahora sí que peor. sí, hay que checar eso, pero sobre todo lo que se ve es que necesita psicoterapia, aparte del monitoreo y la retroalimentación de la dosis y del tipo de medicamento que se le da. Sí, Muy bien, Ari. Pues muchas gracias. con mucho gusto. Excelente. Entonces continuamos con la preguntita de Luis Lima. Buenas noches a todos. Mi pregunta va enfocada un poco más a esta parte de la teoría de la praxis. Son 2 preguntas en sí. La primera es si esta teoría de la praxis es como tal algún tipo de modelo que se está desarrollando que ya tiene, que sinceramente yo no había escuchado y me interesa. Y la segunda, si es algún tipo de modelo
terapéutico, ¿cuál es en sí el objetivo de este modelo en sí? Porque comprendo, por ejemplo, del modelo, como usted lo mencionaba, psicoanalítico, es hacerlo inconsciente, consciente, el cognitivo-conductual, identificar los patrones de conducta que han estado manteniendo el comportamiento tal vez insano en el modelo gestal, el cierre de asuntos pendientes. Aquí, ¿cuál sería el enfoque o el propósito de este modelo? Y gracias, Luis Ángel. Pues la teoría de la praxis es una teoría filosófico-psicológica. Yo por eso estudié filosofía. No bueno, sí me gustaba y pensé un poco en la filosofía como vocación en general, pero yo estudié primero psicología y leí un día un libro de Markovic, un filósofo yugoslavo, que decía que el pensamiento, la imaginación, la memoria también es praxis. Y dije, está interesante este concepto porque es lo que unifica a todo, ¿no? Y entonces eso fue en 1980. O sea, esta teoría tiene 43 años de elaboración. En octubre de este año cumple 43 años. Fue en octubre de 1980 que encontré eso, que yo estaba terminando la carrera de psicología y pues con todas las implicaciones de el conductismo, psicoanálisis y toda la implicación epistemológica y ontológica de la psicología. Y entonces quise hacer mi tesis de licenciatura sobre la teoría de la praxis, pero pues estaba todavía muy incipiente en 1981, la hice finalmente sobre otra cosa, pero entonces decidí estudiar filosofía y eso me dio el universo para poder ver la pertinencia de los conceptos que estamos proponiendo. Y además empecé a dar psicoterapia desde 1982. Entonces tengo más o menos 41 años dando psicoterapia o 43 años trabajando con la teoría de la praxis, casi 43 años. Entonces es una teoría muy fuerte, muy amplia, tiene más conceptos y más técnicas que todas las teorías, pero la teoría de la praxis es integradora. Algunos piensan que es ecléctica, pero no es ecléctica. Es integradora porque recoge todas las aportaciones de todos los psicólogos que hemos podido, ¿sí? Pero con una coherencia. El eclecticismo es como un Frankenstein, pone los pies de una persona con el cuello de otra y el tórax de otra y el cerebro de otra y así, ¿no? Es el Frankenstein. Y la teoría de la praxis y cualquier revolución científica es como un bebé. Recoge las herencias de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, de sus papás y se combinan en el bebé, pero de una manera coherente, integral. Entonces la teoría de la praxis es una teoría integradora y dentro de la teoría de la praxis hay cuestiones de tipo educativo, cuestiones de tipo psicoterapéutico y cuestiones de tipo social y político. Y desde luego epistemología y ontología también. Entonces hice mi tesis de maestría en 1988, me titulé en el 91 ya sobre psicología y praxis. Y luego la de doctorado en 97 sobre Heidegger, que es pues, el filósofo más importante del siglo XX, Heidegger frente a la teoría de la praxis, en una discusión, porque Heidegger habla de la cura, que se parece un poquito al concepto de praxis, pero es como el cascarón si la praxis fuera la yema, la cura de Heidegger sería el cascarón, ¿no? Entonces, la praxis sería la yema y la clara, y la cura en Heidegger sería el cascarón. Entonces, hemos hecho investigaciones tanto de campo como investigaciones clínicas que van confirmando y hemos trabajado ya mucho con eso. Y el objetivo esencial de la psicoterapia de la praxis son estos criterios de salud psicológica, que las personas se sientan libres, autónomas, que puedan hacer esencialmente lo que quieren y que se sientan satisfechas con su vida. Pero no solamente en lo individual, también las familias, también los colectivos, también los centros de trabajo, también las naciones, ¿sí? Ese es el objetivo que pretendemos. Y tenemos una frase provocadora que está hecha para reflexionar, que dice, haz lo que quieres. En lugar de haz consciente lo inconsciente, como diría el psicoanálisis, o sube tus déficits o baja tus excesos, como diría el conductismo, o ser racional, como dirían los cognoscitivistas, o haz homeostasis, como dirían los
los sistémicos, aquí es activo, haz lo que quieres, realiza el mundo que quieres. Y encontramos que la identidad personal se modifica en la medida en que modificas el mundo. Y entonces encontramos que tiene que ver con la voluntad de poder, que diría Nietzsche, ¿no? El hacer cosas interesantes, el hacer sentir que puedes hacer algo, y también tiene que ver, lo que no vio Nietzsche, con los procesos del compartir. La segunda ley de la teoría de la praxis, creo que se las dije, dice, un significado surge y se mantiene en la medida en que se comparte. Pero ese compartir debería ser como GPS, es decir, triangulado. El GPS con varios satélites para localizar un celular, y así necesitamos una mancuerna, que en la infancia es la madre y en la adultez es la pareja, generalmente. Puede haber otros casos. Necesitamos un grupo primario y por lo menos un grupo secundario. Grupo primario que se conoce tradicionalmente o típicamente como familia, y el grupo secundario son los amigos de confianza. Encontramos en nuestra investigación que se necesitan los dos tipos de grupos para lograr esto de sentirse libre, sentirse autónomo, sentirse satisfecho con lo que estás haciendo, etcétera. Pues esa es la respuesta, Luis Lima. Espero que haya sido de tu interés, y desde luego está en mi página murueta.mx para quien quiera profundizar, y pues hay algunos libros por ahí que estamos trabajando, ¿no? sobre todo esto. Muchas gracias. Perfecto. En este caso, estaría bien si respondemos 2 preguntitas más y ya cerraríamos el bloque de preguntas. ¿Bien? En este caso, continuaremos con... tengo un momentito. El siguiente es Juan Carlos Iñique. Y culminamos con Verónica Olvera. Juan Carlos, ¿puede escucharnos? Hola, Juan Carlos. Hola Carla, buenas noches. Buenas noches. Soy Hazel. Si gustas darle la palabra a Verónica y Ujú. luego ya eliges a alguien más. Sí, puedo ver en el chat que no puede activar el micrófono. Al parecer Juan Carlos tiene un problemita. Juan Carlos, si desea, puedes dejar tu pregunta en el chat mientras le doy la palabra a Verónica para que la contesten. Yo se la voy a leer por usted, ¿bien? Verónica, ¿puede escucharnos? Gracias. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, podemos escucharte, Verónica. Ok, gracias. Muy buenas noches a todos. Mi intervención básicamente es para agradecer al doctor Murueta su plática, su conferencia. La verdad es que siempre es sumamente enriquecedora. Solamente agradecer a todos que nos hayan permitido compartir. Es todo. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Con mucho gusto, Vero. Muchas gracias a ti. Ok, en la preguntita de Juan Carlos, ¿la neurosis puede ser causal de los ataques de pánico? Y dice también, muchas gracias por su presentación, doctor. Gracias, sí. Bueno, un ataque de pánico es un estado de neurosis o de psicosis. Si el ataque de pánico, una psicosis, ¿no? Se habla de psicosis cuando ya piensas que cualquier cosa, supongamos que te tocó estar en un asalto o una situación así, y entonces al otro día ves tantito, o como ocurre con los sismos, ¿no? Tantito se mueve y la gente sale destapada, o alguien dice, está temblando, y sale destapada, ¿no? Esas son ataques de pánico psicóticos, porque en realidad a veces no está temblando, y simplemente con cualquier indicación o cualquier insinuación la gente se altera mucho. Pero podríamos graduar el miedo y el pánico en nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y también psicosis nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Una gente
por pánico se puede hasta suicidar, ¿no? Ustedes saben lo que pasó cuando Orson Welles en 1938 empezó a narrar la invasión de los marcianos, ¿no? La invasión, sí, la invasión de los marcianos, era una novela, pero la narró tan bien en radio Orson Welles que algunas personas escucharon la narración cuando ya había empezado sin la presentación de que era una novela y pensaron que era de verdad y hubo suicidios, se tiraron de las ventanas porque pensaban que los marcianos ya estaban llegando y eso es un hecho real, pues no es, esto último no es una novela, ¿no? La gente se suicidó y así como eso pues hay infinidad de situaciones. Entonces el estado de neurosis, el estado de pánico es un estado neurótico o psicótico y así todas las psicopatologías, la esquizofrenia, lo esquizoide, lo esquizofrénico, lo paranoide, lo paranoico y así toda, ¿no? La obsesión puede ser neurótica o psicótica. Excelente, muchísimas gracias. Ya con esto culminamos con el bloque de preguntas. Queremos agradecer a la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario. Y antes de iniciar el sorteo de la beca de un curso de actualización a elección y también para agradecer al expositor por todos los puestos del día de hoy, le vamos a dar la palabra a la directora académica de ADIPA en México, Yacel Martínez. Adelante, Yacel. Hola, buenas noches a todas y a todos los presentes en esta noche, en este seminario. Primeramente, pues quiero agradecer al doctor Marco por estar presente el día de hoy y darnos esta conferencia. Además, también como presidente del Consejo Mexicano de Psicología, el estar apoyando este proyecto de estas conferencias, de estos seminarios de formación académica rumbo al tercer Congreso de Salud Mental,